Hola, contestamos proyectos de aula quinto grado. Te invito a que te suscribas al canal. Continuamos entonces en la página 222 de tu libro y comenzamos a leer esta lectura que es el diálogo que están teniendo estos astronautas. Andy, en cada movimiento social hay personas que participan, ya sea porque se sienten identificadas con la causa, comparten ideales o quieren un cambio. De acuerdo con la información que nos proporcionaron, en la Guerra de Independencia participaron personajes muy importantes, como los corregidores de Querétaro, Miguel Domínguez y doña Josefa Ortiz de Domínguez, los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, y el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla. Ellos se reunían en secreto para planear el inicio del movimiento armado de independencia en el pueblo de Dolores, Guanajuato. NaTH, así es. El 16 de septiembre de 1810, Miguel Hidalgo y Costilla tocó las campanas de la iglesia para llamar la atención de las personas e invitarlas a unirse al movimiento de independencia. Leo, la computadora requiere más información detallada. Ayúdanos a proporcionársela. Entonces aquí nos están diciendo de cómo se dio inicio a lo que es la independencia de México. Entre los personajes que se destacan más es doña Josefa Ortiz de Domínguez, los oficiales Ignacio Allende y Juan Aldama, y recordemos que el sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla fue quien dan el inicio al grito de la independencia. Vamos a ver qué es lo que dice tu libro en esta parte. En 1885, Porfirio Díaz cambió la fecha de la ceremonia del grito de independencia al 15 de septiembre. Entonces, pues este presidente Porfirio Díaz cambió la fecha y la dejó el 15 de septiembre. Es decir, que la fecha original, de acuerdo a lo que hemos leído, el grito de la independencia se dio el 16 de septiembre de 1810, pero este presidente Porfirio Díaz la cambió al 15 de septiembre. Vamos a ver el punto número 2. Te dice que investigues para responder las siguientes preguntas. Así es que es momento de investigar para poder responder. La primera pregunta que te hacen es, ¿qué personas acudieron al llamado a levantarse en armas del cura Miguel Hidalgo? Esta es mi respuesta. Así, al amanecer del 16 de septiembre de 1810, los vecinos del pueblo de Dolores, alfareros, carpinteros, herreros y campesinos, acudieron al llamado del padre Miguel Hidalgo y Costilla para iniciar la lucha por la independencia. Entonces tenemos que los que acudieron al llamado de este cura Miguel Hidalgo fueron los alfareros, los carpinteros, los herreros, los campesinos. Prácticamente la clase trabajadora, los pobres fueron los que acudieron y apoyaron al movimiento de independencia que comenzó con el llamado que hizo el cura Miguel Hidalgo y Costilla. Inciso B. ¿Cómo están representadas en las imágenes que hay de esa época? Se le ha representado agitando las campanas de la iglesia de Dolores para llamar a la lucha, o bien enarbolando el estandarte de la Virgen de Guadalupe, símbolo criollo con que los insurrectos contra el mal gobierno y los privilegios peninsulares amparaban sus derechos a la libertad. Entonces, en muchas imágenes podemos ver a Miguel Hidalgo y Costilla, ya sea tomando como estandarte a la Virgen de Guadalupe como si fuera bandera, o también otra forma de representar este movimiento de independencia es repicando o agitando las campanas de la iglesia de Dolores, en donde se está haciendo el llamado a la gente. Inciso C. ¿Qué buscaban estas personas al integrarse al levantamiento armado? El objetivo principal de este movimiento, armado y social, era liberar a nuestro territorio del yugo español y que, en cada rincón de la colonia se olvidase por completo el concepto de virreinato. Recordemos que los españoles, que nos vinieron a conquistar, tenían un yugo muy marcado
en los grupos indígenas, en los pueblos indígenas, en las clases bajas, en los cuales no tenían prácticamente derechos la clase trabajadora, ni tampoco los esclavos, ni nada que no tuviera su dinero o no tuviera poder, eran totalmente reprimidos. Punto número 3. 3. En tu cuaderno, pega recortes o haz dibujos de las personas que encontraste en tu investigación. Luego, reúnete en comunidad para compararlos con los de los demás. Así es que puedes poner dibujos o recortes donde esté Miguel Hidalgo y Costilla llamando a la población como este estilo, usando de estandarte a la Virgen María, o este que se ve que ya están como listos para la pelea. 4. 4. Busca en la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, la pública o en internet el discurso de Hidalgo para llamar a la gente a levantarse en armas. Identifica si en él hay palabras o frases que hacen referencia a los problemas de la siguiente tabla y regístralas. Entonces aquí yo traigo el discurso de Hidalgo para llamar a la gente. Prácticamente dentro del discurso se encuentra viva la América y muera el mal gobierno, viva la independencia. Con estas palabras inició el movimiento de la independencia de México. Entonces, de acuerdo a lo que tú encuentres de ese discurso, vas a ir identificando esas palabras o esas frases que puedan representar la desigualdad que había en ese momento, cuál era la injusticia, qué palabras representaban en ese discurso el racismo y qué palabras representaban el clasismo. En mi caso, yo encontré este breve discurso que es el más conmemorativo de esa fecha, y hay algunas palabras que sí se puede decir que hay desigualdad, justicia, racismo y clasismo, y también hay palabras que pueden repetirse. Así es como yo lo realicé. Palabras que pueden entenderse o frases que generan desigualdad que se generaban en esa época fueron: Viva la independencia, se puede entender que había desigualdad. Al gritar Miguel Hidalgo y Costilla, ¡viva la independencia!, podemos entender que había una gran desigualdad, debido a que si hubiera habido igualdad, no habría por qué haberse independizado. Pero se independiza México porque hay una desigualdad. Injusticia. Yo encontré: muere el mal gobierno, se puede entender que había injusticias en todo momento. Aquí que dice muera el mal gobierno, podemos entender que había una gran injusticia. Racismo. Viva la independencia, se puede entender que había racismo, había que proclamar libertad. Racismo al haber tanto en ese momento, en esa época, la gente quería independizarse para evitar lo que es el racismo. Clasismo. Muera el mal gobierno, se puede entender que había un marcado nivel de clases, ricos y pobres. Entonces, al haber ese marcado nivel de tú eres rico y como yo soy rico, me tienes que tratar bien, aunque tenga una serie de cosas que te estoy oprimiendo, que te estoy ocasionando injusticia, no importa. Entonces, esta frase de muera el mal gobierno, podemos entender de que había un nivel muy marcado de los muy ricos, la clase rica, y la clase pobre. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú encuentres como discurso y para ti que sea desigualdad, injusticia, racismo o clasismo. Aquí te dejo un ejemplo. 5. En comunidades, comparen sus tablas y argumenten por qué eligieron esas frases o palabras y cómo se relacionan con esos problemas. Con toda la información que se ha obtenido hasta este momento, la computadora de los crononautas muestra lo siguiente. El llamado de Hidalgo logró reunir a mucha gente. A partir de este se formó un ejército, al que después se le conoció con el nombre de Ejército Insurgente,
comandado por el mismo Hidalgo e Ignacio Allende. A medida que avanzaba, el movimiento de independencia cobraba fuerza. Los insurgentes llegaron a la ciudad de Guanajuato el 28 de noviembre de 1810. En ese lugar vivían muchos españoles peninsulares de familias adineradas, quienes, al verlos, trataron de refugiarse en la Alhóndiga de Granaditas, una bodega fortificada donde se guardaban alimentos y artículos básicos, pero fueron derrotados por las tropas insurgentes. Entonces, este ejército que formó Miguel Hidalgo y Costilla y Ignacio Allende se conocieron como los insurgentes. Era el ejército de insurgentes, de los insurgentes. Y aquí te dice que en Guanajuato, el 28 de noviembre de 1810, había muchos españoles peninsulares, es decir, que venían directamente de España y con sus familias y tenían mucho dinero. Al ver este ejército llamado los insurgentes, se esconden o se refugian en la Alhóndiga de Granadita, que viene a ser una bodega fortificada que estaba bien fuerte, las paredes eran muy gruesas. Ahí guardaban alimento, ellos se refugian ahí, pero a pesar de eso fueron derrotados con estas tropas de los insurgentes. Así es que en el punto número 6 hay que hacer lo siguiente. 6. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, investiga en distintas fuentes la historia del Pípila y escríbela en tu cuaderno. Entonces aquí el Pípila tuvo un papel importante. Vas a hacer una investigación. Aquí te muestro lo que yo encontré. El Pípila. El Pípila, cuyo nombre real era Juan José de los Reyes Martínez Amaro, fue un héroe de la independencia de México en el siglo XIX. Su valentía ayudó a debilitar el control español sobre la región y contribuyó al movimiento independentista mexicano. Nacimiento. El Pípila nació el 3 de enero de 1782 en San Miguel de Allende, Guanajuato, México 3. Trabajo en las minas. Desde joven, se dedicó al duro trabajo de las minas. Era un hombre humilde, sencillo y de descendencia otomí. Participación en la independencia, formó parte importante del ejército insurgente dirigido por Miguel Hidalgo durante la Guerra por la Independencia. Su hazaña más destacada ocurrió el 28 de septiembre de 1810. Ya siendo parte del ejército insurgente, se colocó una losa en la espalda para evitar que las balas enemigas lo impactaran. Así logró llegar a la entrada de la Alhóndiga de Granaditas, un almacén de alimentos utilizado por los soldados españoles como fuerte. Su valiente acción contribuyó significativamente a la toma de la Alhóndiga por parte de los insurgentes. Muerte. Existen diferentes teorías sobre su muerte. Algunos dicen que después de los movimientos de lucha por la independencia, volvió a trabajar en las minas y murió por una enfermedad respiratoria en 1863 debido a la continua exposición al polvo. Otra versión sugiere que continuó luchando en la guerra por la independencia y murió en busca de la libertad de su pueblo. Entonces aquí te dejo esta información sobre el Pípila. El Pípila se ha convertido en un símbolo de la resistencia y la determinación de los mexicanos en su lucha contra el dominio español. Su legado perdura en la historia de México y se celebra cada año durante las festividades del 15 de septiembre. Recuerda visitar su página oficial de mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente los videos. Pasemos entonces a contestar estas preguntas si es que te las dejan de tarea. Aquí te dice que las contestes en asamblea, pero si te las dejan de tarea, haz equipo con tu familia. ¿De qué manera actuó el ejército insurgente en la Alhóndiga de Granaditas? Juan José de los Reyes Martínez Amaro, conocido como el Pípila, se destacó en esta hazaña. Utilizando una losa en su espalda para protegerse, se acercó a la entrada de la Alhóndiga y prendió fuego a la puerta. Esto permitió que los insurgentes ingresaran al edificio y derrotaran a las fuerzas españolas que se encontraban dentro. Prácticamente el ejército de los insurgentes rodearon la Alhóndiga de Granaditas
y estaban buscando la manera de abrir la puerta porque recuerda que ese lugar era una fortificación. Así es que Juan José de los Reyes Martínez, mejor conocido como el Pípila, se puso una losa en la espalda y prendió fuego a la puerta para que pudieran entrar los insurgentes. ¿Por qué? Porque, el 28 de septiembre de 1810, una encarnizada lucha sucedió en torno a la Alhóndiga de Granaditas. Los insurgentes sitiaron fácilmente al español Riaño, quien se negó a rendirse. ¿Cuál fue el motivo por el que el ejército insurgentes actuó de esa forma? El motivo fue porque el español Riaño no quería rendirse y se atrincheró en la Alhóndiga de Granaditas. Junto con un montón de españoles, ahí querían quedarse porque pues le tenían miedo al pueblo debido a que éste se había levantado en armas y querían la independencia de México. ¿Piensan que fue un acto de justicia? Si fue justo que se actuara de esa manera por parte del Pípila y de los insurgentes. ¿Por qué? Porque el español llamado Riaño tomó la decisión de atrincherarse y no quería ceder su posición a los insurgentes. Es decir que pues era justo debido a que estos españoles y al mal gobierno que había en ese momento se pasaban todo el tiempo aplastando y minimizando a los pobres, a los obreros, a la clase trabajadora, y ellos tenían los grandes privilegios mientras que el pueblo sufría. Después de tomar Guanajuato, los insurgentes avanzaron hacia la Ciudad de México, pero de forma inesperada Hidalgo decidió no atacar y se dirigieron a Guadalajara. Tras sufrir varias e importantes derrotas, el ejército insurgente se debilitó. En marzo de 1811, Hidalgo fue traicionado y capturado. Sus captores lo llevaron a Chihuahua, donde lo condenaron a ser fusilado, al igual que a Allende y Aldama. A pesar de la muerte de Hidalgo, el movimiento de independencia no perdió fuerza, ya que nuevos líderes continuaron la lucha. Uno de ellos fue José María Morelos y Pavón, quien formó un ejército bien organizado que tuvo importantes victorias. Al igual que Hidalgo, Morelos también estaba en contra de la esclavitud y de la distinción de castas, es decir, del clasismo y el racismo. Pensaba que la desigualdad era la principal causa de los problemas sociales y que la libertad debía ser un derecho universal. El pensamiento de Morelos tenía grandes coincidencias con la corriente del humanismo. Así es que a pesar de que en 1811, en donde se debilitó y mataron a Miguel Hidalgo y Costilla, muchos españoles pensaron que con la muerte de Miguel Hidalgo y Costilla ya iban a parar el movimiento, pero no fue así. Surgieron nuevos líderes, entre ellos te mencionan a José María Morelos y Pavón, que también era un sacerdote, un religioso, que formó un super ejército y tuvo muchas victorias. Vamos a ver lo que dice tu libro. Después de la muerte de Hidalgo, las cabezas de Aldama y Allende fueron colgadas en las esquinas de la Alhóndiga de Granaditas para asustar a los que apoyaban la independencia. Ahí permanecieron hasta 1821. Entonces, si te das cuenta, una de las estrategias que usaron los españoles para intimidar al pueblo de México fue colgar las cabezas de los personajes de Hidalgo y de los hermanos Aldama y Allende, los hermanos Aldama y Allende, y lo usaron como forma de intimidación para que la gente se dijera, no, mejor hay que evitar este movimiento y no hay que seguirle. Pero la gente, harta de los malos tratos que tenían los españoles para los pobres, decidieron seguir con el movimiento de independencia. En comunidad, respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. La primera es, ¿cuáles eran las ideas de Morelos? Te menciono las 4. La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La soberanía de la nación, emanada del pueblo. La abolición de la esclavitud y del sistema de castas. La eliminación de la Inquisición.
Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes dependiendo de lo que tú encuentres, sepas o de acuerdo a lo que digan los maestros. ¿Cuáles tienen relación con los problemas que se vivían en la Nueva España? Todas las ideas de Morelos tienen relación con los problemas que se enfrentaban en este momento. Se daba un poder absoluto, donde las decisiones solo las tomaban unas cuantas personas, además había mucho clasismo, racismo, discriminación. También se daba el esclavismo y no se respetaban las libertades ni los derechos de los ciudadanos originarios de México. Entonces, prácticamente todas las ideas que tuvo Morelos tenían relación con la problemática que se vivía en ese momento en la Nueva España, haciendo referencia, recuerda que la Nueva España es México como lo conocemos hoy. ¿Por qué? Porque en esos momentos los españoles ejercían todo el poder en la Nueva España y los indígenas que eran originarios de la región no podían opinar de nada, no había una soberanía en la nación, es decir, no había democracia. Al no haber democracia y que solamente los poderosos, los potentados, en este caso los españoles, solo podían tomar decisiones y la demás gente no era tomada en cuenta, pues sí había mucho clasismo, racismo y estaban hartos de eso. Inciso B. ¿Consideran que las ideas de Morelos pueden aplicarse en el presente? Esta es mi respuesta. Sí, deben de aplicarse de manera correcta. Porque a pesar de que ya existen los ideales de Morelos, no se aplican de manera correcta. Así es que mi respuesta es que sí deben aplicarse las ideas de Morelos. ¿Por qué? Porque a pesar de que México es un país democrático, en algunos lugares todavía se da mucho el clasismo como el racismo, la discriminación, por lo que se debe de aplicar de manera correcta los ideales de Morelos y respetar las libertades y derechos que tenemos los mexicanos. Así es que aquí te dejo mi porqué. Para ustedes, ¿qué es el humanismo? Esta es mi respuesta. Para mí el humanismo consiste en ser empáticos, ayudar al prójimo, ejercer mis derechos sin reprimir a otros, es decir, ayudarnos mutuamente. 9. Busquen en el diccionario la palabra humanismo y escriban su significado. Esto es lo que encontré. Se caracteriza por su enfoque en el valor y la dignidad de los seres humanos, destacando la importancia de los asuntos y virtudes humanas. El humanismo enfatiza la razón, la libertad y el desarrollo personal, buscando promover el crecimiento y la realización plena de cada individuo. 10. Respondan, ¿el humanismo puede ser una solución a los problemas detectados? Sí, considero que debe ser aplicado en muchas cosas. ¿Por qué? En mi caso, yo voy a decir el por qué sí considero que el humanismo sí puede ayudar. Si tu respuesta es no, igual escribe el por qué. Porque con el humanismo se respetan el pensamiento de los demás, sus necesidades y la toma de decisiones por parte del gobierno toma todas las necesidades de la sociedad para legislar para beneficio de todos y no de unos cuantos, haciendo que un país se sienta feliz por ser tomado en cuenta por su gobierno y ser humanitario con todos. Leamos entonces lo que dice el texto. La computadora de los crononautas arrojó lo siguiente. En septiembre del año 1813, durante la apertura del Congreso de Anáhuac, se dio lectura al documento Sentimientos de la Nación, escrito por Morelos. Su contenido reunía los ideales más importantes de la independencia, además estipulaba la libertad de América. Este documento fue tomado como base para la elaboración de la Constitución de Apatzingán en 1814. En el año 1815, después de varias derrotas, el ejército insurgente se dispersó, Morelos fue capturado y fusilado en Ecatepec, en el actual Estado de México. 11. En colaboración, analicen la siguiente frase que Morelos le escribió a Pedro Antonio Vélez el 30 de abril de 1813 y escriban en sus cuadernos el significado que tiene para ustedes. Soy un hombre miserable, más que todos, y mi carácter es servir al hombre de bien, levantar al caído, pagar por el que no tiene con qué y favorecer con cuanto puedo de mis arbitrios al que lo necesita, sea quien fuere. Entonces, prácticamente lo que te están diciendo aquí es que Morelos fue muerto después de sufrir varias derrotas en 1815
tanto Morelos como el ejército de los insurgentes fue dispersado. Morelos fue capturado y fusilado en el Estado de México. Entonces aquí te está diciendo que tú analices esta frase: soy un hombre miserable, más que todos, y mi carácter es servir al hombre de bien, levantar al caído, pagar por el que no tiene con qué y favorecer con cuanto puedo mis arbitrios, al que lo necesite, sea quien fuere. Entonces vas a analizarlo y vas a escribir qué crees que significa esta frase, este párrafo. Y esto es lo que para mí significa. Considero que este es una forma de pensar en el cual consiste. El ser humano debe de ser capaz de ayudar a otros, sin esperar nada a cambio. Esto es que se debe de ayudar a todo aquel que lo requiera, por el hecho de que todos somos humanos y en ocasiones necesitamos de otros. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar y ser diferentes. 12. La computadora también proporcionó los siguientes datos. De manera individual, sin olvidar lo aprendido en comunidad, selecciona los que están relacionados con Morelos y escríbelos en los espacios vacíos. Entonces aquí tenemos unas frases y tú vas a seleccionar esas formas de pensar de Morelos. ¿Será que Morelos quería un gobierno central o quería acumular riquezas? O tal vez Morelos quería que se impulsaba la desigualdad social, él quería que hubiera racismo, clasismo, o promovía la esclavitud. ¿O será que Morelos era un gran estratega militar? Apoyaba a la corona española, estaba en contra del racismo y el clasismo, o deseaba la igualdad y la libertad. En el primer cuadro yo voy a poner 2. Morelos quería un gobierno central y era un gran estratega militar. También, de acuerdo a lo que hemos estudiado, Morelos estaba en contra del racismo y el clasismo, por eso estaba luchando por la independencia de México y quería que los españoles dejaran de estar molestando a los mexicanos. Y también Morelos deseaba la igualdad y la libertad para todos. Bien amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas con aquellos que la requieran, como tus compañeros de quinto grado, pero también puedes compartir el canal de MEX Primaria a otros compañeros de primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, para que puedan realizar sus actividades más fácilmente. Te invito, si no lo has hecho, a que te suscribas, que me regales ese like y que le des clic en la campanita de las notificaciones. Y recuerda que nos vemos bien prontito en el próximo videito. Bye bye.